Pues bien, todos esos elementos son los que vamos a analizar hoy siguiendo el viaje que hiciera Ulises, tal como se narra en la Odisea. Esta es una reconstrucción del viaje que hizo más o menos en un mapa que no es perfecto porque trata de imitar cómo serían los mapas de la época y entonces pues no había los conocimientos topográficos que tenemos hoy día. Pero bueno, más o menos se puede entender. Troya, que estaría aquí, es la costa occidental de la actual Turquía. Se supone que por aquí estaría el actual Bósforo, por tanto la antigua Constantinopla, la actual Estambul. No se sabe, por cierto, si Troya fue una ciudad real o mitológica. Lo que sí es cierto es que actualmente hay historiadores del arte, hay historiadores en general, que han visto unas ruinas que se podrían parecer a lo que Homero dice que tal como debería ser Troya. Entonces se especula con que realmente aquí estuviese esa ciudad. Entonces, inicialmente, una vez finalizada la guerra de Troya, Ulises tendría que haber hecho este viaje, hasta aquí, hasta Ítaca. Ítaca es una de las islas jónicas donde estaba el reino del que Ulises era rey. Ulises era rey de Ítaca. Tendría que haber hecho sencillamente esto. Pero por una serie de cuestiones que vamos a ver ahora, la cosa se dificultó. Entonces llegó pues, hasta la parte sur de la actual Turquía. Esta zona pues se supone que por aquí está Egipto, continuaría por aquí hasta el norte de África, incluso llegaría pues a la Cerdeña y a la Córcega, Italia, Sicilia, bueno, en fin, se dio un periplo que duraría 8 años. En total es como se calcula que duró el recorrido de Ulises. Ulises en la mitología griega se llama Odiseo. Ulises es la forma latinizada del nombre Odiseo, y Odiseo pues da nombre a la historia de la Odisea. Bien, pues vamos, por tanto, aprovechando que tenemos buen viento, que parece que sopla favorablemente, vamos a subirnos con Ulises en su nave, vamos a embarcar con su tripulación y vamos a acompañarle a lo largo de esta aventura. Vamos a escucharle, vamos a ver qué nos sugiere, qué nos aconseja, qué podemos aprender, sin juzgarle, porque muchas veces somos nosotros mismos también los que habríamos hecho lo mismo, pero vamos a intentar aprender con Ulises. Por tanto, bienvenidos y bienvenidas, que comienza la Odisea. Y Homero comienza la narración no hablando de Ulises, sino hablando de la situación que había en casa de Ulises, en Ítaca, donde estaban pues, su hijo Telémaco y su mujer Penélope. Ambos están inquietos, figuraos. Han llegado noticias, claro, en aquella época donde no existían medios de comunicación como los que conocemos hoy, han llegado noticias de que ha finalizado la guerra, pero su padre, el padre de Telémaco o el esposo de Penélope, no vuelve. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido de él? Han llegado noticias de que encima ha sido victorioso, ha sido ganador, pero están inquietos y no se sabe si es que ha habido un naufragio a lo largo del camino, si ha sido atacado, si algún traidor después de la guerra a lo mejor por la espalda le disparó. No se sabe, están inquietos y bueno, pues con la preocupación lógica que puede suponer esa situación. Pero no solamente eso, hay en Ítaca un problema institucional y es que el trono de Ítaca no puede estar vacío. Por ello, hay una serie de pretendientes que desean casarse con Penélope para llegar a ser reyes de Ítaca, dado que Telémaco es aún menor de edad y no puede ocupar el trono de este reino. Entonces, a la espera de la mayoría de edad de Telémaco, hay una serie de pretendientes que van ocupando los jardines del palacio y se pegan grandes banquetes a costa del erario público, etcétera, para disgusto pues de Telémaco, que los ve y se enoja, a la espera de que Penélope tome esa decisión. Se tiene que casar, ¿no? Entonces, la cuestión, como veis, hay cierta tensión ahí, ¿no? Bien, sucede aquí una primera intervención sobrenatural. Y es que aparece una diosa protectora de Ulises, Palas Atenea, que aparece aquí reflejada. Por dioses y diosas, en la antigua Grecia nos podemos permitir perfectamente el lujazo de entender espíritus protectores. Que bueno, mitológicamente les podemos llamar dioses, diosas, etc. Entonces aparece la protección de un ser espiritual llamado Palas Atenea, que es el protector del padre de Ulises, pero también de toda la familia, de Telémaco, de Penélope, en fin, del núcleo familiar. Y aquí podemos sacar una primera enseñanza espiritual. Esta es una representación de Palas Atenea. La primera lección es que existen los espíritus protectores y encima nos pueden influir. Y esto lo podemos casar con un punto del libro de los espíritus, en el que hay una pregunta que formula Kardec,
sobre si los espíritus pueden influir en nuestros pensamientos o en nuestras acciones. A lo que estos le responden que su influencia es mayor de la que creéis, pues muy a menudo son ellos quienes os dirigen. Es decir, el propio libro de los espíritus, a través de mediunidad, nos vienen a decir que sí, que la influencia entre el mundo espiritual y el mundo material corporal nuestro es fluida, se da, ¿no? Y una segunda enseñanza, desde mi punto de vista muy importante, y es que la influencia de los espíritus no coarta nuestra libertad. Es decir, por un lado nos pueden influir, pero en segundo lugar somos nosotros los que en última instancia tenemos la decisión y la responsabilidad, por tanto, de nuestros actos. Me remito a la pregunta 843 del mismo libro, el de los espíritus, donde se les pregunta si el hombre, la mujer también, el ser humano, en definitiva, si tiene libre albedrío de sus actos. A lo que le responden que dado que tiene libertad de pensar, tiene también libertad de obrar. Sin libre albedrío, nos dicen, el ser humano sería una máquina. Con lo cual, nos justifican este segundo pilar. Es decir, nos influyen, pero al final somos nosotros los que tomamos la última decisión. Pues bien, Palas Atenea le inspira a Telémaco el camino que debe seguir. Le sugiere que se ponga en camino y que pregunte a otros héroes de la guerra de Troya a ver si tienen noticias sobre su padre. Pero no le fuerza a seguir ese consejo. Y de hecho, ni siquiera, que no lo he dicho antes, ni siquiera aparece la diosa o el ser espiritual revestida con sus atributos de diosa, sino que aparece como un anciano que se para a conversar con Telémaco. Y es que cuántas veces nosotros mismos recibimos intuiciones que no son otra cosa que consejos del mundo espiritual expresados por quienes menos lo esperábamos. Muchas veces puede ser una conversación con un amigo, un sueño, una casualidad, entre comillas, un encuentro. Bueno, son casos en los que nos podemos plantear si un pensamiento que de repente se nos pone en la cabeza, si ese pensamiento es nuestro, es fruto de nuestro intelecto o nos lo han puesto desde el mundo espiritual o donde sea. Por cierto que el libro de los espíritus nos da la fórmula. Nos dicen, analizad ese pensamiento, estudiadlo. Los espíritus buenos solo aconsejan el bien y a vosotros os cabe distinguir. Pues bien, exprimiendo aún más esta parte, vemos otra nota interesante. Telémaco, que empieza a sospechar que el anciano no es tal, sino que es alguien más, una persona intuida o una persona especial o quién sabe, no dudan directamente en preguntar a la espiritualidad, a Palas Atenea, si su padre Ulises vive. Se lo pregunta directamente. En vez de ponerse de embarcarse como le dice y tal, le dice, oye, ¿vive mi padre? ¿Está vivo Ulises? Y Palas Atenea se lo podría haber dicho, porque bien lo sabe. Es un ser espiritual, pues lo sabe. Pero no se lo dice. Y es que la respuesta es que en el mundo espiritual no están para quitarnos nuestro trabajo. Si somos nosotros los que tenemos que estudiar, trabajar, viajar, indagar, experimentar, no podemos pedir a los espíritus que nos hagan ellos ese trabajo. ¿Vale? De hecho, una parte muy importante del libro de los médiums recoge las preguntas que en mediunidad se pueden formular a los espíritus y las que no se deben plantear. Y es un libro, por cierto, que aconsejo mucho a aquellos que estéis interesados en formaros como médiums, que queráis desarrollar la mediunidad o incluso como acompañantes, adoctrinadores que llamamos, porque os va a dar la clave y os va a simplificar mucho el trabajo que podáis hacer. El libro de los médiums, que es el segundo libro de la codificación de Allan Kardec. Y es que, bueno, pues de hecho a todos nos puede pasar que a pesar de llevar los años que llevemos en el espiritismo, muchas veces se nos cuelan preguntas que a lo mejor son incorrectas, olvidando que si estamos encarnados, como decíamos, es para sacarnos nosotros mismos las castañas del fuego, no para pasar la patata caliente a los espíritus.